No está en un templo, está en tu billetera. No pertenece a una religión, pero aparece en altares. No representa a un solo Dios, pero ha sido venerado por muchos nombres. ¿Qué pasaría si el símbolo más poderoso del mundo no estuviera escondido, sino justo frente a tus ojos? Este símbolo ha sido temido, malinterpretado y ocultado a plena vista durante siglos. Lo llaman el ojo que todo lo ve. Y tal vez, sin saberlo, ha estado observándote desde mucho antes de que tú lo vieras a él. Durante siglos fue un secreto entre castas. Hoy es un emblema que se oculta mejor cuando se muestra. No pertenece a un solo pueblo ni a una sola época. Pertenece al poder. Este es el símbolo prohibido que domina el mundo en silencio. Y si estás aquí, es porque ya comenzaste a verlo. Desde los muros de los templos egipcios hasta el reverso del billete más poderoso del planeta, el ojo que todo lo ve ha sobrevivido transformaciones, revoluciones y dogmas. Su origen es anterior al cristianismo, al islam y al Estado moderno, y sin embargo ha sido adoptado o apropiado por todos ellos. Algunos lo ven como un emblema de sabiduría, otros como un mecanismo de control. Hoy desentrañaremos qué representa realmente este símbolo, por qué fue elegido, ¿y qué poder sigue ejerciendo sobre nosotros? Egipto, milenios atrás. En el corazón de su cosmogonía, un dios con cabeza de halcón se enfrenta al caos. Horus, hijo de Isis y Osiris, lucha contra su tío Set para restaurar el equilibrio. En esa batalla pierde un ojo, y no cualquier ojo, el izquierdo, símbolo de la luna, de la percepción, de la memoria. Luego, ese ojo es restaurado por Tot, dios de la sabiduría. Pero ya no es el mismo. Ha visto el abismo. Ha sido arrancado, mutilado, recompuesto. Y desde entonces, recuerda, puede un símbolo sobrevivir más que un imperio y seguir dictando órdenes desde la sombra. Así nace el ojo de Horus. No como ornamento, sino como advertencia. No como arte, sino como sello. El ojo que fue separado del cuerpo, pero que siguió viendo. El símbolo fue inscrito en tumbas, amuletos y rituales, no para decorar a los muertos, sino para guiar su tránsito por el inframundo. El ojo garantizaba protección, pero también juicio, porque todo lo que ve queda registrado. Ese símbolo trascendió dinastías, acompañó a los muertos en sus sarcófagos, se grabó en piedra, resistió imperios y sobrevivió a la censura de siglos. Con el tiempo cruzó océanos y religiones, pero su esencia nunca cambió. Ver sin ser visto, proteger o vigilar. El ojo pasó de los papiros a los grimorios, de las paredes de los templos a las portadas de los libros prohibidos. Cuando deja un amuleto de proteger y comienza a controlar. ¿Y si la protección fue solo el anzuelo para hacerte abrir la puerta desde dentro? En la Edad Media fue reinterpretado por alquimistas como la visión del alma. En los círculos herméticos se volvió símbolo de iniciación, de vigilancia espiritual y de jerarquía interna. Ya no era un emblema funerario, era una contraseña, una señal entre quienes juraban lealtad a saberes que no podían ser escritos. Fue adoptado por sociedades que no respondían a reyes ni a papas, grupos que no hablaban de dioses, sino de conocimiento. Y no cualquier conocimiento, el tipo de verdad que no se grita, que se susurra. El que no se enseña, se transmite. El que no se comparte, se protege. Siglos más tarde, ese mismo ojo reaparece en Europa, ya no como amuleto místico, sino como símbolo estratégico. No está enterrado, está en lo alto, encerrado en un triángulo, rodeado de luz. Flotando por encima de los demás, no representa a un dios antiguo, representa algo más frío, más calculado, el orden. Entre estos nuevos herederos del símbolo están los que la historia oficial llamó iluminados. Pero no todos se llamaron así. Algunos se ocultaron bajo nombres más antiguos, otros bajo instituciones nuevas. Los más conocidos fueron los Illuminatenorden, fundados en Baviera en 1776 por Adam Weishaupt. Era un grupo real, documentado, racionalista y radicalmente secreto. Decían querer liberar al mundo de la ignorancia. No buscaban construir templos, sino rediseñar sociedades desde adentro. Su herramienta no era la espada ni el altar, era la estructura, el símbolo, el ojo. ¿Qué sucede cuando un símbolo sagrado cae en manos de quienes diseñan el poder en la oscuridad?
¿Y si los rituales secretos de unas pocas élites terminaron modelando tus valores sin que lo notaras? Nadie sabe exactamente cuándo ocurrió, ni en qué logia, ni con qué ritual. Solo se sabe que en algún momento de los siglos XVII o XVIII, el ojo dejó de pertenecer a los dioses y pasó a formar parte de una nueva casta. No era religiosa, aunque hablaba de lo sagrado. No era científica, aunque se vestía de razón. No era visible, pero su influencia era tan real como los edificios que comenzaron a construir. La llamaban masonería, y su símbolo más reconocible era el triángulo con un ojo en su centro. Ese ojo ya no era el de Horus, ahora era el del gran arquitecto. Una figura abstracta, sin rostro, sin nombre. Una entidad que no respondía a dogmas, pero sí a estructura, que no necesitaba devoción sino obediencia. El ojo, colocado en lo más alto del triángulo, representaba la cúspide de la jerarquía. Miraba hacia abajo en silencio, y quienes estaban abajo sabían que eran observados. Para la masonería, el ojo era iluminación, pero no para todos, solo para quienes subían escalones, para quienes superaban grados, para quienes en cada rito aceptaban un nuevo secreto, porque no todos los masones sabían, y no todos los que sabían hablaban. En ese mundo de símbolos y silencio, el ojo no era un dibujo, era una señal entre iguales, una especie de contraseña visual, una promesa tácita de que por encima de todo alguien observaba, no para castigar, para mantener el orden. La idea de que alguien está mirando tiene un efecto, modifica el comportamiento, elimina la duda, refuerza la línea vertical. Y eso lo sabían bien quienes construyeron las logias, pero también quienes las trascendieron, porque entre los masones existía otra capa, otra red, más discreta, más cerrada. Aquellos que no buscaban simplemente conocimiento, sino diseño, rediseño, reforma silenciosa, eran los que algunos llamaban los iluminados. No por misticismo, sino por estrategia. No por fe, sino por control. Hombres que creían tener la misión de guiar el mundo desde las sombras, no derribando imperios, sino filtrándose en ellos. Y así, el ojo que había nacido como emblema de restauración espiritual en Egipto terminó convertido en el símbolo geométrico del poder moderno. Un poder que no se impone con fuerza, se instala con símbolos, se perpetúa con estructura y se oculta en lo evidente. Año 1935. Mientras el mundo observa con recelo el avance de las ideologías totalitarias, Estados Unidos, cuna del experimento democrático moderno, toma una decisión casi silenciosa: rediseñar el reverso del billete de $1. Entre las múltiples propuestas, una imagen en particular es seleccionada sin debate público. Una pirámide inacabada, un ojo suspendido en su vértice, un triángulo radiante y dos frases en latín que pocos entienden, pero que nadie olvida. Anuit coeptis, novus ordo seclorum. ¿Por qué el emblema de vigilancia más antiguo del mundo fue impreso en el dinero más poderoso del planeta? ¿Hasta qué punto tu vida gira en torno a símbolos que nunca elegiste, pero obedeces todos los días? El símbolo es aprobado, y desde ese momento, cada dólar emitido por el Tesoro estadounidense lleva consigo un mensaje que pocos se atreven a descifrar. La pirámide representa la estructura, sólida, antigua y ascendente, pero está incompleta. Su cúspide está separada del resto. Es allí donde se ubica el ojo, flotando, observando, no como parte del cuerpo, sino como aquello que lo domina. El ojo no construye, supervisa, no pertenece a la base, la trasciende. Anuit coeptis se traduce como aprueba nuestros comienzos, novus ordo seclorum, como un nuevo orden para los siglos. Ambas frases, combinadas con el ojo, no parecen un simple guiño al pasado clásico. Parecen una declaración de futuro, un diseño. Quienes defienden la narrativa oficial dirán que se trata de símbolos ilustrados, que representan el triunfo de la razón sobre la tiranía, que son una herencia del iluminismo. Pero la pregunta persiste. ¿Por qué usar un símbolo egipcio, esotérico y masónico en el ícono más visible del poder económico moderno? Las coincidencias se vuelven más turbias al observar los nombres involucrados en el diseño del gran sello. Charles Thomson, Franklin D. Roosevelt, Henry Wallace. Todos ellos en distintos grados vinculados a sociedades iniciáticas, influenciados por el pensamiento místico y filosófico de su tiempo.
y algunos incluso relacionados con rituales masónicos documentados. El billete de dólar no fue una casualidad gráfica, fue un acto de integración simbólica, una forma de tatuar en la economía global un emblema que no responde a ninguna bandera, pero que se observa desde todas. Desde entonces, el ojo no solo mira, circula, cambia de manos, se replica, se multiplica y lo más inquietante, es aceptado sin sospecha, porque está impreso en la promesa más poderosa del sistema moderno, el dinero. Un símbolo que había nacido en rituales de ultratumba, ahora respira en los bolsillos del mundo y nadie se pregunta por qué. El símbolo no se detuvo en el papel moneda. Como si hubiera sido despertado, empezó a pitreto a aparecer donde nadie lo esperaba. No en libros de ocultismo, sino en iglesias. No en logias secretas, sino en cúpulas y vitrales de los templos más antiguos de Europa. Y lo más desconcertante, también en el corazón del catolicismo. En el Vaticano, capital espiritual de más de 1.000 millones de creyentes, el ojo que todo lo ve está presente, tallado en piedra, pintado en frescos, suspendido en cúpulas barrocas, a veces explícito, a veces disfrazado entre geometrías, no como un guiño pagano, sino como parte del arte sacro, como si siempre hubiera estado ahí, como si lo sagrado aceptara ser vigilado. ¿Qué hace un símbolo condenado por la iglesia colgado sobre sus altares? Y si la fe fue infiltrada con una mirada que no perdona ni olvida, ¿cómo se transforma un acto de devoción cuando lo observas bajo un símbolo que representa obediencia absoluta? En muchas iglesias, sobre todo las edificadas en los siglos XVII y XVIII, el ojo se muestra dentro de un triángulo luminoso rodeado por rayos. La explicación oficial es sencilla. Representa la omnisciencia de Dios. Pero esa narrativa tropieza con su propia historia, porque durante siglos la iglesia condenó símbolos como ese por sus vínculos con el esoterismo, el hermetismo y las doctrinas gnósticas. Y sin embargo, ahora están sobre el altar. Para algunos investigadores, esto no fue integración, fue infiltración. La masonería, enemiga histórica de la ortodoxia católica, no necesitaba destruir los templos, solo necesitaba insertar sus signos. Una ocupación simbólica, invisible pero duradera. La arquitectura se convirtió en un libro abierto para quienes supieran leerlo. Cada columna, cada vitral, cada cúpula podía ocultar más de lo que mostraba. El ojo no proclamaba una doctrina, proclamaba una presencia. Estaba ahí no para que creyeras, sino para que recordaras que siempre serías observado. Con el paso del tiempo, esa omnipresencia simbólica dejó de parecer amenaza, se volvió decoración, parte del paisaje, y eso fue lo más peligroso. Porque lo que antes generaba reverencia o miedo, ahora generaba indiferencia. El símbolo había logrado su cometido, ya no llamaba la atención, y por tanto, ya no necesitaba esconderse. Así, el ojo cruzó un nuevo umbral. Ya no era solo un emblema de logias o repúblicas, ahora habitaba en los espacios de la fe, en el imaginario colectivo, en la estética de lo divino, pero no como manifestación de Dios, sino como huella de quienes siempre quisieron ocupar su lugar. No lo ves tallado en piedra, lo ves renderizado, estilizado, digitalizado. Ya no aparece en manuscritos prohibidos, sino en videoclips virales, en la portada de un álbum, en el logo de una marca, en un desfile de moda. El ojo dejó de ser símbolo de iniciación y se convirtió en estética global, en código de cultura pop, en parte del decorado que te observa. ¿Cuántos de tus gustos fueron sembrados a través de imágenes que tu mente no cuestiona, pero tu inconsciente absorbe? Y si los iconos que te entretienen están diseñados para normalizar tu obediencia. Desde finales del siglo XX, el símbolo se volvió omnipresente. En la industria musical, el ojo que todo lo ve aparece en los escenarios más iluminados, en los gestos de artistas, en imágenes repetidas una y otra vez como si fueran parte de un ritual sin nombre. Se volvió ícono de rebeldía, de poder, de estilo. Pero, ¿de quién? Algunos lo llamaron coincidencia, otros, estrategia de marketing. Pero entre quienes estudian el lenguaje simbólico, la proliferación del ojo no es accidental. Es parte de un proceso más profundo, el de normalización. El símbolo que antes anunciaba vigilancia o jerarquía, ahora se viste de entretenimiento. Lo que antes susurraba control, ahora baila sobre un beat. Y sin embargo, su esencia no ha cambiado, solo su contexto. En la era digital, la vigilancia ya no requiere templos ni altares. Se hace desde tu bolsillo,
Se activa con una búsqueda, se alimenta de tus elecciones, tus gustos, tus miedos. El ojo se convirtió en algoritmo, en notificación, en cámara encendida por defecto. El filósofo Michel Foucault describió una figura inquietante, el panóptico, una estructura de vigilancia en la que no sabías si eras observado, pero actuabas como si lo fueras. Eso bastaba para controlar. Hoy, ese principio rige el mundo moderno. No necesitas ver el ojo, solo necesitas saber que puede estar mirando. Y cuando ese ojo se vuelve ubicuo, algo más ocurre. Deja de asustar, deja de inquietar. Se vuelve parte del fondo, del diseño. Como el símbolo en el dólar, como el triángulo sobre el altar. El ojo ya no se impone, se ofrece, se exhibe. Y así pasa de símbolo a sentencia. Ya no es necesario que lo veneres, solo que lo aceptes. Durante siglos se nos enseñó a ver los símbolos como algo pasivo, como representación, como ornamento. Pero ¿y si fueran otra cosa? ¿Y si algunos símbolos no se diseñaron para ser interpretados, sino para operar? ¿Y si el ojo no es una metáfora, sino una función, no una imagen, un dispositivo? El ojo aparece en sistemas de poder, de fe, de dinero y de cultura, en todos. Y no solo como herencia gráfica. Aparece en los espacios que dictan lo que creemos, lo que consumimos, lo que veneramos y lo que callamos. ¿Y si su repetición no es un error estético, sino una programación simbólica? ¿Y si se trata de acostumbrarte, de exponerte al emblema de la vigilancia hasta que ya no lo cuestiones? Hasta que incluso lo lleves en una camiseta, en una aplicación, en tu piel. Tal vez no se trata de lo que representa, sino de lo que activa. Tal vez el símbolo al estar presente establece algo, una relación, una jerarquía, una dirección invisible de poder, no hacia arriba, hacia adentro. Porque si todo lo que ves está vigilado, ¿en qué momento te vigilas a ti mismo? ¿En qué momento ya no necesitas al ojo real porque ya lo llevas dentro? Y si eso es cierto, entonces el símbolo no está en guerra con tu conciencia. El símbolo la reescribió. El ojo ha cambiado de nombre, de forma y de dueño. Ha sido Dios, ha sido símbolo, ha sido moda. Pero nunca ha dejado de mirar. No importa si crees en él. Él no necesita tu fe. Le basta con tu atención, con tu aceptación, con tu silencio. Y si ya no necesitas ser vigilado, porque tú mismo aprendiste a comportarte como si lo fueras. ¿Cuántos de tus miedos, tus límites, tus silencios son realmente tuyos? ¿Y cuántos fueron instalados por un símbolo que ya no cuestionas? Y si el mayor acto de control fue hacerte pensar que estabas eligiendo libremente. Durante siglos fue temido, hoy es ignorado. Y esa fue quizás su jugada más brillante. Pasar de advertencia a adorno, de amenaza a estética. Porque un símbolo pierde su poder cuando se olvida, pero cuando se normaliza, lo multiplica. Tal vez el ojo no nos observa desde lo alto, tal vez ya está dentro. No como un chip ni como una cámara, sino como una idea, una certeza aprendida, de que siempre hay algo o alguien que observa, que evalúa, que espera. Y si eso es cierto, entonces ya no vivimos bajo vigilancia, vivimos desde ella. Hay archivos que se desclasifican, hay otros que simplemente se pierden. Pero algunos, como este, nunca se cerraron. Solo fueron malinterpretados. Este símbolo no desapareció. Cambió de lugar, cambió de máscara, cambió de intención. Y tú lo dejaste entrar. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya no puede mirar el mundo como antes. En anexo B, verdades no autorizadas, no ofrecemos respuestas absolutas. Ofrecemos el privilegio de dudar y la posibilidad de ver donde otros solo miran. Suscríbete, deja tu comentario, comparte este archivo con quienes aún no entienden que hay símbolos que no se explican, se obedecen.